En América Latina, México ocupa el segundo lugar en número de agresiones y asesinatos contra personas homosexuales. A las personas que realizan estos actos de discriminación, violencia y represión se les considera homofóbicas. Hoy hablaremos de los instrumentos nacionales e internacionales que protegen el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Además, veremos cómo se protegen los derechos de este grupo de la sociedad al dictar una sentencia. Soy Verónica González, comenzamos. Las personas que se identifican como lesbianas, gays o bisexuales llegan a experimentar hostigamiento o discriminación por parte de personas que no se sienten cómodas con este tipo de identidades. Vamos a ver qué es la homofobia. La homofobia es el término utilizado para hacer referencia a la antipatía, desagrado, aversión u odio en contra de las personas que tienen una preferencia sexual por otra de su mismo sexo. Esta palabra también se ha destinado para describir el rechazo, miedo, repudio o discriminación hacia hombres y mujeres que se reconocen como homosexuales. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación señala que la homofobia se manifiesta en expresiones, actitudes y conductas, todas basadas en prejuicios y estigmas que vulneran la igualdad, dignidad, derechos y libertades de estas personas. La homofobia incluye el señalamiento de desagrado ante hombres y mujeres que pertenecen a la comunidad LGBTI, es decir, lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la forma más grave en que se manifiesta la homofobia es a través de la violencia. El 17 de mayo es el Día Nacional contra la Homofobia y se estableció con la finalidad de otorgar un digno reconocimiento a la población LGBTI, en armonía con la comunidad internacional. La lucha contra la homofobia busca generar conciencia sobre la gravedad de los daños que ocasionan las manifestaciones y actos asociados a esta expresión. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista internacional de enfermedades. Hasta esa fecha se le había considerado una afección mental. ¿Qué efecto tuvo esta decisión de la OMS y por qué siguen siendo perseguidas y hostigadas las personas que tienen una preferencia sexual diferente? Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados de hoy. Nos acompaña el magistrado de circuito, José Luis Caballero Rodríguez. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros el maestro Armando Ocampo, especialista en derechos humanos, litigante. Bueno, ha llevado varios asuntos que tienen que ver, que ya nos irá contando. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Pues bienvenidos los dos. Gracias. Y aunque ya vimos una cápsula previa sobre qué es la homofobia, me gustaría que ustedes nos compartieran desde su enfoque, ¿no? Un poco el jurídico, ¿cómo es que se vienen dando estos actos violentos contra las personas que tienen una preferencia sexual diferente? ¿Hasta dónde hemos llegado, ¿no? Como sociedad? ¿Quién gusta empezar? Bueno, a mí me gustaría primero poner un marco conceptual, el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación. Hay que recordar que nuestra Carta Magna, en su artículo primero, establece a través de una reforma de 2011 un paradigma nuevo en materia de derechos humanos. Antes se hablaba de otorgar derechos y ahora la Constitución reconoce los derechos y dentro de ellos está este de igualdad, que debemos entenderlo como el evitar cualquier trato diferenciado, y la no discriminación, que sería evitar cualquier distinción basada en alguna de las categorías sospechosas que la Constitución establece, muchas de ellas enumeradas: la religión, la raza, la cultura, el origen étnico y evidentemente la orientación sexual. Entonces, me parece que este es el marco donde debemos de ver que lo que se busca es la igualdad y el no ser discriminados. Y el respeto, ¿no? Correcto. Yo agregaría la definición completa que ya desde el punto de vista legal comenta el magistrado. Me gustaría irme por un tema mucho más social.
La homofobia es una expresión en el cual un grupo de personas o una persona genera una distinción de trato, como se adelantaba, y desde luego puede haber niveles. La homofobia desde el punto de vista, por decirlo de una manera sencillo, de simplemente no te dirijo la palabra o te excluyo de algún lugar, por ejemplo ya en el trabajo, entonces ya estamos hablando de un nivel mucho mayor de agresión. Desde también ya agresiones de odio o inclusive crímenes de odio. Entonces la homofobia, desde mi punto de vista social, es una animadversión, es una exclusión, es básicamente la manera de denostar a la persona, todo y exclusivamente por el tema de manifestar pública, familiar, cultural y socialmente, en este caso, el gusto por las personas del mismo sexo. Homofobia, estábamos hablando hombres con hombres, pero también tenemos lesbofobia, transfobia, por nuestro acrónimo en la comunidad lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero e intersexual, conocido como LGBTTI, ¿no? Cuando se hace esta reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos que posiciona a nuestro país a la vanguardia en la protección de los derechos humanos, ¿cómo debería darse este cambio también para la protección de estos grupos vulnerables? Porque se convierten en grupos vulnerables, ¿no?, en el momento en que están siendo atacados por la mayoría o rechazados, ¿no?, socialmente por la mayoría. ¿Sí podemos hablar de una protección en ese momento como un cambio en específico para esos grupos? A mí me parece que viene a positivar algo que ya existía. El que antes la Constitución estableciera que otorgaba no quiere decir que no se reconocieran. Incluso me parece muy paradigmático el hecho de que la acción de inconstitucionalidad 2 del 2010 incluso se resuelve antes de esta reforma, en 2010. Me estoy refiriendo a aquella acción en la que se analiza la validez de las reformas al Código Civil del entonces Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, donde se incluye el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, desde mi perspectiva, viene a positivar lo que ya está. Claro que nos da un margen más amplio para que todas las autoridades puedan, en un análisis difuso que no se permitía anteriormente, que cualquier autoridad, no necesariamente nada más los tribunales conocidos tradicionalmente como los constitucionales, que estamos hablando de los del Poder Judicial de la Federación, sean quienes también puedan, en el ámbito de sus respectivas competencias, poder proteger estos derechos en abono a la igualdad y a la no discriminación, no nada más de los temas de orientación sexual, sino de cualquier otro, pero evidentemente incluido el tema de la discriminación por cuestión de orientación. Correcto. En perspectiva y práctica, a través de la reforma que tuvo lugar en el 2011, viene a generarse una, yo lo veo un tema práctico, de ampliar la protección, no solo, digamos, en el sentido de taxativamente lo que la Constitución en sus primeros 29 artículos decía, como los que estudiamos la carrera antes fue así, ¿no? Sino que ahora estamos hablando de un marco mucho mayor, una Convención Americana de Derechos Humanos, Convención de Derechos del Niño, es decir, ya las obligaciones de carácter internacional adoptadas por México en materia de derechos humanos, lo que hace es que esta reforma viene a incorporarlos como parte de nuestro sistema de derecho, pero positivo, en el sentido de que a través del juicio de amparo vamos a poder reclamar tanto actos, leyes, lato sensu, pero también inclusive distinciones de trato entre particulares. Y aquí es donde viene el cambio de paradigma en adición a lo que comenta el magistrado, porque esto abre una amplia gama de posibilidades de generar en este caso planteamientos ya no solo de constitucionalidad, sino también de convencionalidad de normas y de actos también de particulares, ¿no? Entonces yo veo y celebro desde luego esta reforma constitucional en junio de 2011 porque vino a dar precisamente ese enfoque mucho mayor de amplitud y garantista
a lo que previamente teníamos, aunque efectivamente, como dice el magistrado, mucho también ya tenemos camino andado, y coincido en eso. Pero en este contexto, esta reforma ayuda, por ejemplo, usted que lleva casos, ¿no?, que litiga casos en particular de personas que se ven discriminadas, les ha ayudado sin duda, ¿no? Absolutamente. Aunque ya se venía dando, pero les da una fuerza importante. Absolutamente, y si me permite ahondar en ese tema, a través de esta reforma lo que hace es ampliar este catálogo de derechos. Entonces, hablamos de transversalizar derechos y normas de tipo convencional. Por ejemplo, impactando ya nuestro sistema de derechos, hablamos del derecho laboral, del derecho civil, del derecho administrativo. Entonces, la manera de interpretar ya sea leyes, actos, de manera conforme, ya no solo es nuestra Constitución como tal, sino también este catálogo de derechos y obligaciones que ya tiene, en este caso, nuestro país. Entonces, esto viene a generar un nuevo cambio de paradigma, no solo también a través del juicio de amparo, pero también estamos hablando de las distintas materias que acabo de narrar. Entonces, desde luego, desde el punto de vista como consultor y como litigante, pues sí veo que es mucho más, ¿cómo decirlo?, mucho más tangible abrir este marco de planteamientos de protecciones de derechos que previamente lo que teníamos. Y en específico para los grupos vulnerables. Sí, como sí, es el caso de... Facilita tanto al litigante, al abogado que está llevando su caso a los tribunales, como a nosotros como operadores jurídicos, como juzgadores, nos facilita, nos brinda las herramientas necesarias para poder hacer efectivos los derechos humanos. ¿En qué momentos, aunque ya lo había mencionado el maestro, en qué momentos las personas que tienen preferencias sexuales diferentes están viendo vulnerados sus derechos de manera más notoria, digamos? ¿En qué momentos de su vida cotidiana y que luego llegan a judicializarse esos asuntos? Bueno, yo creo que en todo momento, ya lo comentaba el maestro, la simple convivencia a veces se ve ahí vulnerado. El prohibir, por ejemplo, el acceso a un restaurante, a una persona o a una pareja del mismo sexo, al cine o a cualquiera de estas actividades cotidianas, ahí está vulnerado. Y evidentemente cuando quieren acceder a algún derecho, principalmente hablemos del matrimonio, de la seguridad social, de la adopción, cuando se les niega es cuando es más enfática esta discriminación. Y es donde desgraciadamente se tiene que acudir a las instancias judiciales para hacer efectivo su derecho. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero invitarlos a ver la opinión de la gente. Salimos a la calle y les preguntamos qué opinan precisamente sobre los actos de violencia que se han registrado en contra de las personas que manifiestan tener una preferencia sexual distinta. Vamos a ver qué opina la gente, hacemos una pausa y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy. Pues creo que deberíamos de cambiar esa perspectiva, sobre todo creo que se da en personas como mayores de otras generaciones, entonces deberíamos de intentar cambiarlos y decirles que no, pues no es algo que esté mal, simplemente pues que dejen vivir a la gente su vida y dejen de hacer la violencia. Pues depende mucho también de la educación que tenga la gente. Muchas veces distraen ahora sí que también su tipo de creencias. Entonces no voy a meter nada de religión ni nada de eso, pero muchas veces afecta a eso, en la discriminación, tanto en las etnias, en preferencias sexuales y todo ese tipo de cosas. Pues como en todo, ¿no? O sea, hay diferencias de ideales o de gustos, ¿no? Y bueno, creo que sí se me hace, en mi opinión, es un poco, pues, que viola los derechos, ¿no?, de los demás, a la libertad de expresarse, ¿no? El simple hecho de discriminar a una persona por la diferencia, diferente opinión a la tuya. No, pues yo creo que en la escuela es algo más normal y así, como que todos nos respetamos entre todos. Yo nunca he visto algo así, como algún ataque a alguien. Y pues sí, creo que como ahora somos jóvenes o así, igual y somos más abiertos, ¿no?, a la idea de que haya diferencias y así. Pues sí, todavía, falta todavía, todos sus valores de poder
pues respetar a la gente, ¿no? En un momento dado, o sea, cada quien tiene su voluntad y hacer lo que uno quiera, o sea, lo que le conviene. O también no puede uno ponerse, o sea, enjuiciar y señalar y todo eso, ¿no? Porque no sabemos también sus situaciones internas que están viviendo. Entonces mejor respetarlos en alguna forma, ¿no? Tanto a unos como a otros. Al menos en mi caso me ha tocado ver que es muy igual. O sea, todos nos tratamos igual y es como algo muy normal visualmente. Entonces, creo que nunca se va a erradicar tampoco, porque igual hay profesores que siguen teniendo ciertos ideales o ciertos comentarios ofensivos, pero de ahí yo creo que una discriminación en el sentido de calificaciones, de no dejar pasar, de hacer menos a algún compañero, tampoco creo que sea así actualmente, al menos en mi experiencia. Pues yo creo que va a empeorar porque los valores se están perdiendo y pues eso es lo que los valores también hacen la conciencia de la gente. Entonces ahorita ya con el hecho de que los papás y las mamás salen a trabajar, ya no se están inculcando los valores, ya se están perdiendo. Yo creo que todavía el tema de discriminación por preferencias sexuales es algo vigente en nuestra sociedad. No es un tanto de temas legales, sino es un tema de normas culturales. Creo que la sociedad mexicana todavía en su mayoría no está preparada para ese tipo de relaciones donde se puede concebir que un hombre puede estar con otro hombre. Entonces creo que es un problema cultural en realidad. Ya estamos de regreso conversando sobre el Día Internacional contra la Homofobia y platicábamos en el bloque anterior sobre esta reforma constitucional en materia de derechos humanos a la que están obligadas todas las autoridades, ¿no? Justo les quería preguntar, ¿quiénes están obligados a proteger los derechos de este sector de la población? Bueno, en principio todas las autoridades, sin distinción de si es autoridad del Ejecutivo, si es autoridad del Legislativo, pues del judicial. Evidentemente nosotros como operadores jurídicos pues nos regimos por el tema de la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte, que es muy abundante sobre el tema en aspectos de igualdad y no discriminación. Pero igual las autoridades legislativas están obligadas a legislar sobre el tema y a ajustarse sí, evidentemente a los criterios que ya la Corte ha emitido. Aunque muchas legislaturas desgraciadamente son reacias, y desgraciadamente esto lo que generan es en obligar a los gobernados, a las personas, a ir a un periplo judicial a veces agotador para definir algo que ya está definido, valga la expresión. Y bueno, el tema de las autoridades del Ejecutivo, ahí hay una pequeña salvedad, porque aunque hay jurisprudencia obligatoria, también existe criterio que nos dice que las autoridades del Ejecutivo no están obligadas a acatar en esa medida las jurisprudencias, aunque el asunto termine judicializado y se apliquen los criterios de igualdad y de no discriminación. Sí, aquí complementando el comentario del magistrado, en el tema del ámbito ejecutivo, autoridades administrativas, efectivamente tienen lo que la Corte ha dicho, un margen de discrecionalidad. Esa discrecionalidad en el amplio, desde luego, de emitir actos que se encuentren debidamente fundados, motivados al caso en concreto. Entonces, el contenido de la jurisprudencia como tal no impacta de manera directa en la actuación del órgano ejecutivo, sino, como bien comentaba el magistrado, en caso de existir inconformidad por parte del gobernado, o inclusive en un plano también entre autoridades, ahí es donde ya se judicializa, es decir, ya sea a través de una controversia, una acción o un juicio de amparo, en el que finalmente se van a aplicar estos criterios ya jurisprudenciales, vía acción, vía controversias, vía amparos,
por parte del máximo tribunal y los tribunales colegiados, ¿no? ¿Cuál es la primera instancia? Por ejemplo, existen una gran cantidad de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero ¿cuál es la vía legal para que se hagan efectivos? Y no sé si tengan algunos casos que nos quieran por compartir. supuesto, es un gran tema. Muchas personas a mí me consultan la diferencia entre el juicio de amparo y una queja en las comisiones, ya sean nacionales o estatales de derechos humanos. En el tema del juicio de amparo ya estamos hablando que es a través de un juicio, ya es decir, ya estamos hablando de una relación en el cual el Poder Judicial toma conocimiento, va a emitir una resolución, una sentencia que va a ser vinculativa para las partes. Pero cuando estamos hablando de las comisiones de derechos humanos, ahí lo que la Corte ha establecido es que es un medio parajudicial, extrajudicial, en el cual, para que el auditorio me entienda cómo lo veo yo, es un tema de crédito social. Es un tema en el cual un ombudsman, una persona encargada de velar por esos derechos, emite recomendaciones a la autoridad de que se trate, pero no llega al extremo de esa vinculación, esa ejecución, como sí se da a través de un juicio de amparo o a través de un juicio laboral o un juicio administrativo. Entonces, muchas veces lo que los justiciables deben tener muy presentes es, cuando eligen esas vías, si se van a una queja, por ejemplo, en derechos humanos, y te pongo uno. Yo traigo, por ejemplo, un caso de una pareja homoparental, homosexual, en el cual acuden a maternidad subrogada, que está regulada en 2 estados, en términos generales, en el estado de Tabasco y en Nayarit, pero por ejemplo en la Ciudad de México no. Entonces, se les niega el registro porque a estas personas en la Ciudad de México, no obstante que también están casadas bajo, en este caso, el tema del matrimonio igualitario en la propia Ciudad de México. Entonces se presenta esta queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pero también paralelo un juicio de amparo. Finalmente, esta queja de derechos humanos consideró, desde mi punto de vista controvertido, que como ya estaba siendo ejecutado el juicio de amparo, Ya no se pronuncia. quedaba prácticamente sin necesidad de pronunciarse, ¿no? Pero es para que también el auditorio ubique las diferencias y los alcances de estos medios. Sí. Antes de continuar nuestra plática, perdón, magistrado, le interrumpí, es que tenemos una pieza con el testimonio precisamente de una pareja de hombres y una pareja de mujeres hablando sobre el impacto que ha tenido en su vida las resoluciones judiciales en esto que tiene que ver con el matrimonio igualitario. Quiero que la veamos y regresamos con más comentarios. Vamos a ver. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo. 3 años antes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación había declarado inconstitucional cualquier ley que prohíba el matrimonio igualitario. No obstante, en algunos estados sigue siendo necesario promover un juicio de amparo para registrar el matrimonio. En el Registro Civil de la Ciudad de México, desde 2009 se han realizado más de 9,000 matrimonios entre personas del mismo sexo. El día que me enteré que podía casarme, dije, quiero ejercer ese derecho. Me siento seguro, me siento apoyado por la ley y por mi esposo, pero sobre todo por la ley, porque ahora sé que, que tenemos un documento que nos respalda para lo que queramos. El hecho de tener esta capacidad de tener un papel que diga que somos compañeros de forma legal, nos ha consolidado como pareja, nos ha dado esta sensación de compromiso, nos ha generado mucha tranquilidad porque entre él y yo hemos hecho muchas cosas juntos. Cifras oficiales revelan que casi 2.700.000 mexicanos no se consideran heterosexuales. Ellos representan 3.2% de la población, un grupo vulnerable que entre 2014 y 2016 padeció actos de violencia, discriminación y rechazo que privaron de la vida a más de 200 personas. Sigue habiendo como esa homofobia, aunque haya derechos, aunque legalmente se puedan hacer muchas cosas, mucha gente no lo quiere ver y seguimos, hasta en nosotras, bueno, no es que yo lo haya hecho, pero sí hay mucha discriminación entre los grupos cerrados, ¿no? Entonces, yo creo que socialmente no ha cambiado mucho. Yo creo que eso es algo un poco más difícil, porque socialmente
traemos una educación arraigada desde hace muchos años, entonces cambiar nuestro pensamiento, como ese chip de cómo actuamos ante la sociedad, es un poco difícil, pero tienes el respaldo de lo que ha emitido la Suprema Corte, ¿no? En un caso de discriminación, por muy pequeño que sea o muy grande que sea, tienes con qué defenderte. Tienes algo legal que te ampara y que dice que no estás haciendo nada malo, sino que solamente estás ejerciendo tu ciudadanía como cualquier otra persona. Para hacer efectivos sus derechos, a registrar su matrimonio, a servicios de seguridad social, entre otros, las lesbianas, los gays y los bisexuales han tenido que acudir a los tribunales. Ahí, con base en la jurisprudencia que ha establecido la Suprema Corte y lo que señalan los tratados internacionales, han logrado ganar grandes batallas. En el momento en el que la ley empieza a aceptarlo, a decir sí están ahí, sí tienen derechos, sí existen, entonces todo se volvió más fácil. Y la sociedad también, por ejemplo, nos ha percibido, yo noté un cambio de cómo la sociedad alrededor de nosotros fue cambiando. No una cosa de homofobia, sino al contrario, o sea, se casó y entonces la gente te empieza a tratar distinto. Eso ha sido un cambio impresionante en la gente que está a nuestro alrededor. Como que a veces suena muy lejano la Suprema Corte o la justicia en general, pero es algo que se traduce en cosas tangibles como eso, y eso permite que lo demás vaya siendo más fácil. Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Bien, pues ahí está el testimonio y se ve claramente cómo es que impactan las resoluciones judiciales en la vida cotidiana de las personas. Y magistrado, estábamos hablando antes de ver el testimonio un poco de las obligaciones que tienen las autoridades y también de la vía legal. Y usted iba a hacer un comentario. Sí, gracias. Nada más dos acotaciones. Uno, en relación a las obligaciones, por ejemplo, el matrimonio igualitario está regulado en la Ciudad de México y no lo está regulado en el resto del país. Pero no por eso una autoridad, por ejemplo, de San Luis Potosí, bajo el pretexto de que no está regulado, no puede reconocerle validez a ese documento. Eso también ya está establecido. Ahí es donde vemos que todas las autoridades están obligadas a respetar ese derecho. Es una forma más de ver cómo todas las autoridades están obligadas. Y en el tema de las vías, pues nada más hacer un agregado en el sentido de que depende mucho también de qué es lo que se esté defendiendo. Porque no es lo mismo ir en contra de una negativa a otorgarme un matrimonio, porque la legislación de la entidad en la que quiero celebrar el acto no permite el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, o a que lo que se pretende es lograr una adopción, o el tema de la maternidad subrogada que comentaba el abogado. Inclusive yo lo llevaría más allá. Yo recuerdo haber hecho un estudio en cuanto a disposición de embriones en parejas del mismo sexo, quienes tenían el derecho a la disposición de los embriones congelados. Entonces depende mucho, o si lo que se busca es obtener una indemnización por un despido injustificado por la orientación sexual. Entonces va a depender mucho de cuál sea la vertiente del derecho humano que estemos protegiendo. Usted tiene un caso sobre laboral. Por ahí iba a comentar. Y la manera en que se materializa la violación. Si estamos hablando en el tema, por ejemplo, del trabajo, en el tema de la ocupación, entonces ahí ya converge el derecho humano al trabajo, el derecho humano también a pertenecer a una agrupación, a una sociedad, inclusive a un partido político. Entonces, aquí es donde particularmente, si ya estamos hablando de entre particulares, entonces ya dependiendo lo que se presente ya es la rama del derecho. Si estás hablando patrón, trabajador, pues en este caso el derecho de fea del trabajo, en el cual se argumentaría un despido injustificado. En mi caso particular, justo se está viendo el tema de una exclusión en el cual pues prácticamente ya para ser socio en una firma de abogados se filtra esta situación de que iba a ejercer mi derecho humano, en este caso en el estado civil, de matrimoniarme con mi actual esposo. Se enteran y viene en este caso la exclusión, la pérdida como tal de, en este caso, empleo, ocupación, lato sensu.
viene la demanda civil respectiva, se acaba de resolver en primera instancia, en el cual se declara justamente discriminación y homofobia por la orientación sexual, porque el criterio que maneja el juez, y ahí es algo verdaderamente inédito en nuestro sistema de derecho, que habla de transversalizar el principio de igualdad y no discriminación a la ocupación, y requiere de una especial protección, porque quien está en una situación de empleo o de ocupación, la única carga que tiene es manifestar, acreditar y desde luego demostrar que tienes las capacidades para poder prestar ese servicio, esa ocupación, y si vas a llegar a un tema de promoción, que tienes las credenciales para. En cambio, no estás obligado a demostrar la discriminación, sino al contrario, la persona que discrimina es la que tiene la obligación de demostrar los motivos y circunstancias, y además, en el contexto del protocolo de la Suprema Corte para juzgar casos de orientación sexual, tiene que demostrar que sea proporcional, objetivo y razonable, porque lo de menos es decir razones, sino en todo caso, de qué manera efectivamente es justificado que puedas excluir a alguien, que es lo inédito. Ahí los operadores del sistema jurídico y en particular el juzgador, ¿cuál es la visión, cuál es el enfoque que debe tener cuando llega un asunto como este? Ahí no sucedió, en este caso no tenían ese enfoque, pero ¿cuál debería de ser? Bueno, definitivamente se tiene que juzgar aplicando los protocolos que la misma Suprema Corte nos ha establecido. Este es un protocolo de perspectiva de género, pero hay protocolos específicos para el tema, como lo hay para otros asuntos en grupos con cierta vulnerabilidad. Y en el tema de la orientación sexual, definitivamente lo primero es estar libre de paradigmas, de estereotipos, ¿no? El pensar mujer soltera y lesbiana no puede ser buena madre. Eso es un estereotipo que se debe de superar, y entonces prohíbo la adopción. O el pensar en que la reproducción es un tema intrínseco a la sexualidad de la mujer y que por tanto prohíbo el matrimonio. Entonces, eso es lo primero. Hay que liberarse de todos estos estereotipos, juzgar desde la perspectiva del derecho humano, la no discriminación, y liberarnos de ello. Pero sí, no olvidar o recordarle a los abogados que tienen que hacer sus planteamientos muy precisos desde las primeras instancias, porque cuando llegan los operadores en materia de amparo, hablando por ejemplo en mi caso como tribunal colegiado, puedo recordar un asunto en el que no pudimos abordar el tema porque se introduce de manera novedosa hasta que llega el amparo. Se adujo una discriminación por orientación en un despido, pero eso jamás se le planteó al tribunal de instancia. Entonces eso también nos veda la posibilidad de poder abordar el tema para hacer efectivo el derecho. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Regresamos con más comentarios al Consejo de la Judicatura. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos en la parte final de esta entrevista conversando sobre el Día Internacional contra la Homofobia, y magistrado nos iba a comentar un caso concreto. Sí, es un caso de seguridad social. Me parece muy importante porque no nada más está el asunto para verse desde la perspectiva de la orientación sexual, sino también desde la perspectiva de los adultos mayores, porque se trata de un matrimonio de dos personas ya de la tercera edad que piden el reconocimiento de la seguridad social, es decir, su inscripción ante un organismo descentralizado que en sus reglamentos interiores de trabajo tiene prevista la atención médica, y se la niegan bajo el argumento de que el reglamento prevé nada más para la cónyuge
pero no para el cónyuge varón. Evidentemente ahí había una doble discriminación, porque no nada más estábamos hablando de la orientación del matrimonio, que había casado con la reforma precisamente del Código Civil, sino también de que estábamos hablando ya de jubilados, personas de la tercera edad. Y ahí el argumento es que además existe en los términos del 4 constitucional un principio de solidaridad familiar, porque también se le pedía que acreditara que dependía económicamente de él. Entonces es un caso, me pareció muy significativo. Aquí afortunadamente la Junta desde la primera instancia les reconoce en ese control. La verdad es que ese control difuso nosotros no tuvimos que hacer sino validar. ¿Confirma? Pero entonces, ¿qué pasó? ¿La Junta sí lo reconoce? Pero... Sí, lo reconoce y ordenan la inscripción al sistema de seguridad social de ese organismo. Pero el instituto es el que se inconforma. ¿O por cómo es el que organismo descentralizado es el que venía al amparo, quejándose que no había elementos de la acción y que la norma decía que era nada más para la mujer cónyuge. Ahí es donde entra esta sensibilización, ¿no? Y esta obligación de las autoridades de dar esta máxima protección en general, ¿no?, a la población y respetar los derechos a la igualdad y a la no discriminación. Claro, ¿no? y aquí sin entrar a detalle, ¿no? Y en el caso que comenta el magistrado, pues la reparación desde luego es pues la inscripción retroactiva, junto con el reconocimiento de todos los derechos que no se dio por esta indebida negativa, ¿no? El caso que nos comentaba aún no concluye. Sí, en el caso que yo les narré de un tema de exclusión justamente homofóbica, prácticamente la solicitud de atracción ya se presentó ante la primera sala del máximo tribunal y la expectativa es aproximadamente este mes o siguiente mes, más o menos, que en este caso la máxima autoridad judicial de nuestro país ejerza la facultad de atracción y que finalmente pueda aplicar ya en un caso concreto el tema, el principio de no igualdad y no discriminación en la ocupación y aplicando el protocolo para juzgar casos sobre orientación sexual, expresión e identidad de género. Pues ahí estaremos pendientes de esta resolución. Y un poco para encaminarnos a las conclusiones de nuestra charla, me gustaría que retomáramos el inicio de nuestra plática. ¿Cómo es que el ver diferentes a otras personas y él ha llegado a actos de violencia? En estos casos, ¿qué delitos pueden resultar de este odio hacia las personas que tienen una orientación diferente, una orientación sexual diferente? Pues me parece que los más recurrentes son los delitos de lesiones y el de homicidio. Afortunadamente, dentro de los males ya está catalogado como un agravante. Precisamente es un agravante de odio al que comete bajo estas circunstancias los delitos. Pero es básicamente lo que más se infiere en cuestión delictiva. Tenemos también en la Ciudad de México el delito de no discriminación, en el cual lamentablemente por un tema de diseño normativo en la tipicidad ha generado que no se puedan judicializar este tipo de casos. Sin embargo, pues la intención del legislador ahí está, en el sentido de un combate también frontal a través en este caso el derecho penal. Sin embargo, pues ahí tendría que ser un tema también de reforma legislativa en la Ciudad de México para poder ajustar el tipo y hacerlo práctico y operante. Otro gran tema es la reparación del daño. ¿Cómo se repara el daño, por ejemplo, en un caso donde debido a los golpes que se le dieron a una persona, llega a perder, por ejemplo, la vista? ¿Cómo se repara el daño? Ahí en ese caso, una de las vías es la materia civil, en el cual, particularmente en la Ciudad de México, tenemos el artículo 1916 del Código Civil, en el cual habla en términos generales de 3 especies de afectaciones de tipo moral, que es el tema de los sentimientos, es el tema del honor y también el daño estético que comentabas. Daño estético que también puede ser un tema funcional en la salud. Entonces, ahí establece el tercer párrafo de este artículo que la manera de indemnizar se toman distintos factores. Uno es el grado de responsabilidad, el tipo de derechos lesionados que os acabo de comentar, la situación económica, en este caso, del agente o la persona o grupos de personas responsables y también de la víctima. Dependiendo de ese caso es como se generaría una indemnización.
Que por otro lado, desgraciadamente, en este ejemplo, pues la pérdida es irreparable, por más que haya una indemnización en lo económico, ¿no? Y lo emocional que mencionaba. Totalmente, por eso hablaba de las tres vertientes que ha establecido la Corte de los bienes jurídicos extrapatrimoniales, ¿no? Porque nadie está legitimado para herir, para agredir, para denostar a la otra persona. Y ya en todo caso veremos un tema de nivel de intensidad también en cuanto al daño, que puede ser leve, puede ser medio, puede ser grave. Desde luego, mientras la modulación se vaya hacia arriba, pues mayormente será, y aquí es donde ya la construcción también del alto tribunal, en el tema de daños punitivos. Hay que también sancionar para inhibir, para disuadir que en este caso estén personas que les resulte más atractivo generar un daño a que precisamente mejor no lo hagas, porque si se te cacha, se te juzga, vas a ser severamente juzgado. ¿Qué sucede cuando en estos casos de violencia están involucradas autoridades? Puede ser ejemplo que les decía, entre particulares, ¿no? En la escuela, inclusive, con los niños, los maestros, ahí sí aplicaría como una autoridad, ¿no? Porque ahí el maestro ya tiene su responsabilidad adicional. Pero ¿qué sucede cuando se trata, por ejemplo, de la policía? La propia policía está agrediendo a una persona. Sí, claro que ahí es más grave la situación, porque es la misma autoridad la que está fomentando la discriminación. Ahí a lo mejor pudiéramos tornarlo hacia algún otro tipo de delitos, de abuso de autoridad, alguna responsabilidad administrativa, etcétera, ¿no? Con sanciones administrativas o penales incluso. Y ahí es donde entra el tema de la concientización y la educación. Si me permiten, una de las condenas que la Corte Interamericana le impuso al Estado chileno en el caso de Atala Rifo fue precisamente la de establecer un programa para el reconocimiento de derechos humanos, la cultura de respeto para las comunidades LGBTI, y es un sistema integral de educación, es de donde tiene que surgir la tolerancia, creo que esa es la palabra. Un poco abundando en lo que comenta el magistrado, me gustaría escuchar sus conclusiones sobre este tema, desde el enfoque, desde sus experiencias como litigante, como impartidor de justicia, hacia dónde debemos encaminarnos como sociedad teniendo presente esto, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Maestro. Gracias. Yo concluiría de la siguiente manera. Tenemos un nuevo paradigma, tenemos nuevas herramientas jurídicas, tenemos nuevos criterios, ahora también falta generar planteamientos. Muchas veces la víctima tiene ese miedo, tiene esa animadversión a denunciar porque también va a ser revictimizada. Entonces yo la invitación que también haría a las autoridades de todo tipo, en materia administrativas, judiciales, también es tener esa sensibilidad de que también esa persona que va como justiciable a demandar una reparación o a demandar o denunciar en términos generales un acto de discriminación o una cuestión de agresión a su dignidad humana, que cada día más esos juzgadores y operadores tengan esa sensibilidad humana. Ya hay, yo la celebro, pero creo que con mayor razón en este nuevo cambio de paradigma, cada día más vamos a ver este tipo de casos. Gracias. Pues bueno, yo abundaría en el tema de la educación. Podemos quizás no estar de acuerdo en el tema que sea, pero tenemos que respetar, debemos de ser respetuosos. Creo que ese es el eje central de los derechos humanos, el respeto al prójimo en cualquiera de sus vertientes. Bien, pues se nos terminó el tiempo y les agradecemos mucho, maestro Armando Campo, gracias. Gracias por la invitación. Y también al magistrado José Luis Caballero, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy.
17 de mayo, Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. El objetivo es sensibilizar sobre las posibilidades que el uso del Internet y otras tecnologías de la información y la comunicación pueden ofrecer a las sociedades y a la economía. En este contexto, le presentamos un reportaje sobre delitos cibernéticos. Buenas tardes, está llamando al Centro Nacional de Atención Ciudadana. ¿Me indica usted que le están solicitando dinero a cambio de no publicar fotografías que tienen? ¿Qué nombre es el que aparece en el perfil? Caballero, permítame, por favor, del Centro Nacional de Atención Ciudadana, tengo en línea a una persona quien desea reportar que está siendo víctima de una extorsión. Le amenazan con subir fotografías que tienen de él desnudo en páginas de Facebook si no entrega dinero. Le están exigiendo 5,000 pesos. Le dijeron que... La División Científica de la Policía Federal recibe en promedio 40 denuncias al día por probables delitos cibernéticos. Como por ejemplo acoso, amenazas, suplantación de identidad, a veces utilizan datos personales, imágenes, robaron contraseñas, phishing, en el cual incluso están modificando páginas de internet con la finalidad de obtener datos financieros y bancarios y realizar algún fraude. Elementos de la Policía Federal asesoran a la ciudadanía sobre cómo realizar la denuncia y qué datos específicos deben proporcionar para dar inicio a la investigación de estos actos ilícitos. Necesitamos datos como URL, correo electrónico o a lo mejor la manera del perfil que están utilizando para realizar algún delito, porque cualquier información, cualquier material que se suba a la red, pues continuará ahí. El fraude, difamación y acoso registran la mayor incidencia en delitos cibernéticos y en delitos contra menores, la pornografía infantil. Esta se persigue de oficio y se castiga hasta con 12 años de prisión. La sanción por el delito de extorsión puede ser hasta de 8 años de cárcel. No obstante, el reto para los operadores del sistema jurídico va más allá del castigo. El delito informático, por su propia naturaleza, puede ser cometido desde distintas latitudes, desde distintos países, por lo cual siempre se ha buscado que para un problema global se den respuestas globales y no locales como ocurre con nuestros códigos penales estatales. Muchos de estos delitos se quedan a veces sin que sean sancionados precisamente por la dificultad que existe entre los países para ponerse de acuerdo. En una triangulación que se da, pues puede iniciar en Japón, estar en Brasil y a lo mejor terminar en México, y ahí se pierde incluso quiénes fueron los probables responsables. Existen convenios e instrumentos internacionales para combatir los delitos cibernéticos que cruzan las fronteras, pero hace falta que las víctimas denuncien para llevar los asuntos ante un tribunal. Está, por ejemplo, el modelo europeo, que es un ejemplo a seguir, en donde tenemos conductas ya tipificadas como la investigación sobre el intercambio de información, por supuesto el equipo de investigación conjuntos, la transmisión de documentos, pero también hay otros que vale la pena ir mencionando, por ejemplo la cooperación internacional como paradigma de la solución a una problemática que se da, que es la ciberdelictual. El convenio de Budapest, en donde están establecidos ciertos lineamientos para que todos tengamos homologado el tipo penal de ciertos delitos. En México, las investigaciones por delitos electrónicos y cibernéticos se desarrollan en el Centro de Emergencias de Respuesta Tecnológica de la Policía Federal. Con más de 13,000 reportes al año, buscan la coordinación entre autoridades para que estos actos ilícitos sean judicializados. Se trata de combatir una ingeniería social que ocurre detrás de la computadora. Requerimos de un apoyo técnico de peritos especializados en esto. Todo esto cuidando el debido proceso en coordinación con el Ministerio Público, en coordinación con las solicitudes por control judicial. Si lo que queremos es acabar con la impunidad, si lo que queremos es acabar con esta serie de delitos y que por supuesto se logren sentencias justas, y cuando digo justas, que haya realmente una condenatoria para alguien que lo haya cometido o una absolutoria para que no,
Debemos de recordar también que en el nuevo sistema de justicia penal, una de las principales acciones que se buscan es que haya una restitución o una reparación del daño. Cualquier movimiento en Internet deja un rastro digital que se puede perseguir y que actualmente Policía Federal, con las capacidades que tiene a través de la División Científica, se puede lograr a su ubicación e inclusive hasta su detención para deslindar responsabilidades. Consejo de la Judicatura hoy, Magali Telles. Como cada semana, queremos hacerle una invitación para ver buen cine relacionado con el mundo del derecho. Justo en el cine. Soy José Ramón Narváez Hernández de la Red Iberoamericana de Cine y Derecho y hoy comentaré la ficha sobre Isla de Perros. Quizá ya hayas visto este film y pensarás que es una película para niños, pero en realidad se trata de una compleja historia sobre la organización social que se desarrolla en Japón. Wes Anderson, este director para mí ya icónico, hace en 2018 un largometraje que nos dejó pasmados a todos. Utilizando la técnica de slow motion, vamos a ver cómo unos perros son desterrados a una isla de desechos por un gatófilo que ha llegado al poder y que dentro de sus planes maquiavélicos pues tiene esta intención de incriminar a los canes a través de la divulgación de una fake news, de una noticia falsa que tiene que ver con una enfermedad que le llaman del hocico y que bueno pues finalmente hace que los perros no puedan convivir con los seres humanos. Así empieza la historia en donde el perro del pupilo de este señor es desterrado a la isla. Atari, este chico valiente en un avión fabricado de manera casera, va a la isla a tratar de rescatar a su perro Spot. Y entonces emprenderá un viaje verdaderamente fantástico para descubrir pues todo este entramado que tiene que ver con el derecho bastante, pues porque se van generando una serie de decretos, de leyes que van incluso pues financiándose, van generando una efervescencia social en torno a una cosa que no existe y que la finalidad pues es un control, ¿no? A través de esta fábula vamos descubriendo pues qué significa razón de Estado, qué significa incluso crimen de Estado. Y lo interesante de Wes Anderson es que nos pone en la posición de los perros. Nosotros nos enteramos desde el inicio que no vamos a entender la mayor parte de los diálogos, sobre todo de Atari, que habla japonés, pero sí la de los perros. Y vamos entendiendo desde la mirada de ellos, pues todo este punto de incriminación que van sufriendo injustamente. Estos 4 perros que hacen un equipo y que incluso votan todas las decisiones, porque no hay un líder indiscutible, van a sufrir una serie de peripecias y van a ser atacados por estos policías anticaninos y al final pues tendrán un buen desenlace descubriendo pues todo este intríngulis de mentiras y de falsedades. La Isla de Perros es sin duda ya un hito en el cine de animación y podrá ser acompañada entre padres e hijos pues para descubrir efectivamente cómo es que a veces en algunos regímenes autoritarios que se revisten pues de cierta democracia, pues podemos ver cómo el derecho puede ser de alguna manera ancilar. Soy José Ramón Narváez Hernández, justo en el cine La Isla de Perros de Wes Anderson del 2018. Es todo por el momento, gracias al equipo de producción, pero sobre todo gracias a usted por su atención. Soy Verónica González, quédese en la señal del Canal Judicial.